Durante 10 años, Elena creyó en una mentira. Pensó que su sacrificio la estaba salvando. Comía sobras y vestía harapos para llenar una caja de metal bajo su cama. $8.000 guardados. Intocables. Seguros, o eso creía ella. Hasta que un día la abrió y descubrió la verdad aterradora. Un ladrón invisible le había robado la mitad de su esfuerzo sin entrar a su casa. Su dinero se estaba pudriendo. Descubre cómo Elena entendió, de la peor forma posible, que el dinero guardado es como una semilla en un frasco. Si no la siembras, se muere. Suscríbete al canal antes de empezar, porque esta historia te va a emocionar el alma y te hará reflexionar. En un rincón olvidado de una ciudad ruidosa, en un barrio donde las paredes oyen y las ventanas tienen rejas, vivía Elena. Ella no era solo una mujer trabajadora, era una arquitecta de la supervivencia. Todas las noches, mientras la ciudad dormía y las luces de los edificios de oficina se apagaban una a una, Elena encendía su propia batalla. Trabajaba limpiando pasillos con un trapeador en una mano y una botella de desinfectante en la otra, limpiaba los rastros del éxito de otras personas. Pisos de mármol que nunca serían suyos, escritorios de caoba donde se firmaban cheques que ella jamás vería. Pero Elena no se quejaba. Tenía un secreto de acero oxidado escondido en la oscuridad debajo de su cama. Durante 10 años, la rutina fue sagrada, casi religiosa. Elena cobraba su salario semanal, separaba lo mínimo indispensable para no morir de hambre, y el resto iba a la caja. No era una cuenta bancaria, no eran inversiones, era una vieja caja de herramientas de su difunto padre. Cada billete que entraba ahí, se alisaba con la palma de su mano hasta quedar perfecto, sin arrugas, y se depositaba con una sonrisa que mezclaba orgullo y terror. «Esto es para el futuro», se susurraba a sí misma en la soledad de su habitación. «Aquí nadie me lo quita. Aquí estoy a salvo». La caja pesaba cada vez más, y ese peso físico era el ancla que mantenía a Elena cuerda en un mundo de incertidumbre. Ella era admirada en el barrio, claro que sí. Los vecinos decían, «Miren a Elena, qué disciplina, nunca la ves en una fiesta, nunca la ves estrenando un vestido, es una hormiga obrera». Pero nadie veía el miedo que impulsaba esa disciplina. Su hermana mayor, Marta, era la única que conocía la existencia de la caja. Marta era diferente, tenía una luz en los ojos que a Elena le faltaba. Un domingo, mientras tomaban un café aguado en la cocina de Elena, Marta le dijo con suavidad, «Elena, mujer, tienes las manos agrietadas y la espalda doblada. Ese dinero ahí abajo no está haciendo nada. Es como tener un perro guardián encerrado en el sótano, no te protege, solo envejece. Deberías usarlo, invertirlo, arriesgarte a vivir». Elena sintió un escalofrío. La palabra riesgo era para ella un insulto. «No, Marta», respondió golpeando la mesa con un dedo. «El mundo es peligroso. Si lo saco, lo pierdo. Si lo gasto, desaparece. Ahí abajo está seguro. Ahí abajo es mío». Y así, la conversación moría, igual que morían los sueños de Elena bajo el peso de su propia prudencia. El tiempo, que es el juez más cruel de todos, siguió su marcha. Elena seguía comiendo arroz blanco y lentejas. Sus zapatos tenían suelas tan delgadas que podía sentir la temperatura del asfalto al caminar, pero se negaba a comprar otros. «¿Para qué?», pensaba. «Estos todavía sirven. Comprar es perder». En medio de esta austeridad crecía Camila, su hija de 10 años. Camila era una niña brillante, con ojos curiosos que devoraban el mundo. A pesar de la pobreza, Camila soñaba en grande. Un martes por la tarde, la niña llegó corriendo de la escuela pública, con las mejillas sonrosadas por la emoción y un papel arrugado en la mano. «Mamá, mamá, mira esto», gritó. «La maestra de informática dice que tengo talento. Van a abrir un curso avanzado de programación para niños. Cuesta $60 el trimestre. Si aprendo esto, mamá, podré hacer cosas increíbles. ¿Puedo ir? Por favor». El silencio que siguió fue denso. Elena miró el papel, luego miró los ojos suplicantes de su hija, y finalmente, su mente viajó a la caja debajo de la cama. Había miles de dólares ahí. $60 eran una gota en el océano. Pero el miedo tiene una lógica perversa.
En la mente de Elena, sacar un solo billete era romper el hechizo de seguridad. No tenemos dinero para caprichos, Camila, dijo con voz seca, sin mirarla a los ojos. Pero mamá, sé que tienes ahorros, ¿te he visto contar? Silencio, la interrumpió Elena, con una brusquedad nacida de la culpa. Ese dinero no se toca. Es para una emergencia real. Es para cuando no podamos caminar o para cuando el techo se caiga. Es para nuestro futuro. No para jugar con computadoras. Camila bajó la cabeza, sus hombros cayeron derrotados y esa chispa en sus ojos se apagó un poco. No volvió a preguntar, pero el silencio de esa noche fue más ruidoso que cualquier grito. Pasaron 8 años en total desde que Elena empezó a llenar la caja. Un día, decidió que era momento de hacer un recuento general. Cerró las cortinas, puso el cerrojo a la puerta y sacó el pesado contenedor metálico. El olor a papel viejo y metal oxidado llenó la habitación. Empezó a contar. 1, 2, 3, 100, 1000, 5000, $8.000. $8.000 acumulados a base de no vivir. Se sintió poderosa. Se sintió rica. Se sintió invencible. Con esa euforia en el pecho, decidió ir al mercado. Tal vez, solo tal vez, hoy compraría carne. Al llegar al mercado, el ruido y el caos habituales le parecieron más agresivos. Se acercó al puesto de siempre y pidió lo de siempre, más un pequeño trozo de carne. Cuando el vendedor le dio el total, Elena se quedó paralizada. ¿Cuánto dijo?, preguntó, segura de haber escuchado mal. $35, señora. Elena sintió que el suelo se movía. Pero, si hace unos años esto costaba 20. La semana pasada estaba a 28. El vendedor, un hombre cansado con arrugas profundas, suspiró y la miró con lástima. Señora, ¿en qué mundo vive? La inflación se está comiendo todo. El dinero de hoy no vale ni la mitad de lo que valía hace 5 años. Los precios suben por el ascensor y los sueldos por la escalera. O lo toma o lo deja. Elena dejó la compra. Salió del mercado con las manos vacías y un agujero en el estómago que no era de hambre, sino de terror. Caminó hasta su casa como una sonámbula. Al llegar, se lanzó al suelo y abrió la caja de nuevo. Los billetes estaban ahí. La misma cantidad. Los mismos números impresos. Pero ya no significaban lo mismo. Entendió, con una claridad dolorosa que le desgarró el alma, que había sido estafada. No por un ladrón, no por un banco, sino por el tiempo y por su propio miedo. Había trabajado como una esclava, sacrificando su juventud, la alegría de su hija, su propia comodidad, para acumular papeles que cada día compraban menos. Su seguridad era una ilusión. Su dinero se estaba pudriendo, perdiendo fuerza, muriendo lentamente en la oscuridad, igual que ella. Esa noche, Elena no durmió. Lloró. Lloró por los zapatos que no compró, por las cenas que no disfrutó y, sobre todo, por el curso de computación que le negó a Camila. Al día siguiente, Marta la visitó y la encontró con los ojos hinchados. Elena, vencida por la vergüenza, le confesó todo. Le contó sobre la inflación, sobre el mercado, sobre la sensación de inutilidad. Marta la escuchó, se sentó a su lado y le tomó las manos. «Hermanita», le dijo con una voz firme pero amorosa. «Hace 6 años yo estaba igual que tú. Guardaba cada centavo en un frasco de mayonesa. Hasta que un viejo amigo me dio una bofetada de realidad. Me dijo, el dinero quieto es agua estancada y el agua estancada se pudre. Tomé $500, que era todo lo que tenía, y compré una máquina de coser usada. Tenía pánico. Me temblaban las piernas. Aprendí a hacer dobladillos. Luego arreglé vestidos. Luego hice mis propios diseños. Hoy tengo 3 máquinas, 2 empleadas y no le tengo miedo al futuro porque yo lo construyo todos los días. Mi dinero no duerme, Elena. Mi dinero trabaja para mí». Algo hizo clic dentro de Elena. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva emoción, la rabia. Rabia por el tiempo perdido. Y esa rabia se convirtió en combustible. A la mañana siguiente, Elena hizo algo que jamás habría imaginado. Se lavó la cara, se puso su mejor ropa,
que no era muy buena, y caminó 3 cuadras hasta una pequeña panadería que tenía un cartel de "Se vende" colgado torcido en la ventana. El lugar olía a harina rancia y a abandono. El dueño era un anciano que ya no tenía fuerzas para amasar. «¿Cuánto?», preguntó Elena. Su voz temblaba, pero sus ojos no. $2.500, dijo el anciano. «Incluye el horno, que es viejo pero fiel, las bandejas y las recetas de mi abuela». Elena sintió vértigo. $2.500. Era una gran parte de su seguridad. ¿Y si nadie compraba su pan? ¿Y si se quemaba el local? ¿Y si fracasaba y se quedaba sin nada? Entonces, la imagen de Camila bajando la cabeza, resignada a la pobreza, cruzó su mente. Recordó la caja de metal llena de billetes inútiles, perdiendo valor minuto a minuto. «Trato hecho», dijo Elena antes de que su miedo pudiera taparle la boca. Los primeros meses no fueron un cuento de hadas, fueron un infierno. Elena se levantaba a las 3 de la mañana. Sus brazos, acostumbrados al trapeador, ahora dolían por amasar kilos y kilos de harina. Se quemaba los dedos, el horno fallaba, y había días en los que solo entraban 2 clientes. Pero Elena no se rindió. Camila, al ver la lucha de su madre, empezó a ayudarla después de la escuela. La niña, con su mente ágil, organizó las cuentas, diseñó letreros coloridos y hasta inventó una nueva forma de presentar las galletas. Poco a poco, el olor a pan fresco, hecho con desesperación y esperanza, empezó a inundar la calle. Los vecinos, curiosos, empezaron a entrar. «Este pan sabe diferente», decían. «Sabe a hogar». Y tenían razón. No era pan industrial, era pan hecho por alguien que necesitaba que eso funcionara para sobrevivir. Elena no guardaba las ganancias bajo el colchón. Recordando las palabras de Marta, reinvertía. Compró mejor harina. Reparó el horno. Pintó la fachada. Compró un mostrador de vidrio para que los pasteles lucieran como joyas. 6 meses después, Camila llegó de la escuela, pero esta vez no traía un papel arrugado, traía una mirada de duda. «Mamá», dijo tímidamente mientras Elena sacaba una bandeja de empanadas calientes. «¿Recuerdas que me gustaban las computadoras? Bueno, hay un taller de robótica. Pero no importa, sé que estamos invirtiendo en la harina y en herramientas, mejor olvídalo, mamá». Elena se limpió las manos en el delantal, caminó hacia la caja registradora, la abrió y el sonido de la campanilla fue música celestial. Sacó el dinero necesario y lo puso en la mano de su hija. «Toma, Camila. Y si necesitas libros, o si necesitas una computadora propia, me dices. Vamos a ver cómo lo conseguimos». Camila abrazó a su madre con una fuerza que casi la derriba, y en ese abrazo, Elena sintió que por fin, después de 10 años, había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado la dignidad y el futuro. Esa noche, Elena se sentó a revisar sus cuentas en un cuaderno nuevo. Los números crecían. No era millonaria, pero cada dólar que tenía estaba vivo. Estaba en la harina, en el horno, en la sonrisa de los clientes, en la educación de su hija. El dinero ya no era un prisionero bajo la cama, era un soldado luchando por ellas en el mundo real. Un día, una vecina, la misma que solía admirar su disciplina de pobreza, entró a la panadería. Veía a Elena dirigiendo a 2 empleados, veía la abundancia en los estantes. «Elena, por Dios, ¿cuál es el secreto?», preguntó la vecina con envidia sana. «Yo ahorro cada centavo y nunca salgo del agujero. Parece que el dinero se me escapa o no me alcanza para nada». Elena sonrió, una sonrisa tranquila de quien ha atravesado la tormenta. Dejó de amasar por un segundo, miró a su vecina a los ojos y le dijo: «Aprendí algo a la mala, amiga. El dinero guardado es como un puñado de semillas encerradas en una caja de metal. Puedes cuidarlas, puedes rezarles, puedes protegerlas de la lluvia y del sol. Pero si no las sacas de la caja y las entierras en la tierra, si no te arriesgas a que se ensucien, nunca, jamás te darán un fruto. Las semillas están hechas para sembrarse y el dinero está hecho para moverse. Solo lo que se siembra puede crecer. Lo que se guarda, se muere». La vecina se quedó en silencio, asintiendo lentamente, como si acabara de recibir una revelación divina. Años después, la panadería Elena se convirtió en 2 sucursales.
Camila no solo hizo el curso de computación, terminó la universidad con honores en administración de empresas y modernizó todo el negocio familiar. Y en cuanto a la vieja caja de metal, Elena todavía la conserva. Pero ya no está debajo de la cama. Está en una repisa, a la vista de todos, abierta y completamente vacía. La mantiene ahí no para guardar nada, sino para recordar la lección más importante de su vida, una lección que le costó años de lágrimas aprender, que la verdadera seguridad no está en tener, sino en crear. Que el miedo es el ladrón más grande de sueños. Y que el dinero, al igual que la vida, no se guarda para que esté seguro, se usa para que florezca.